Pensamiento y oración del día. No tengo espíritu de cobardía. Muchos son los que se dejan dominar por el espíritu de la cobardía. El espíritu de cobardía no te deja avanzar. Debemos tener mucho cuidado con ese espíritu. La cobardía es un proceso que deja al ser humano en gran atraso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de la cobardía muchas veces nos hace tomar pensamientos erróneos del poder que realmente Dios ha puesto en la mano de cada uno de nosotros. Cobardía no significa que seamos falta de inteligencia. Todo lo contrario, debemos ser inteligentes. Muchos nos provocan para llevarnos al punto de llamarnos cobardes. Pero más inteligente el que a veces puede mostrar ser un cobarde que el que mucho pretende ser un gran héroe y a la final es un fracasado. El espíritu de la cobardía es el que no nos deja avanzar y tomar decisiones. Somos personas a veces inestables. No tenemos una palabra y no mantenemos nuestra palabra. Tiene que ver con el espíritu de la cobardía. Nosotros declaramos que en nuestras vidas el espíritu de cobardía no tiene poder en nuestras vidas. Más cobarde es el que anda en el mundo pretendiendo saberlo todo del mundo, al que realmente reconoce a Jesucristo como Rey y Salvador. Ahí es donde el espíritu de cobardía no tiene poder. Cuidémonos y mantengámonos firme, estable en lo que Dios da en nuestras vidas. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, gracias, porque tú eres el que me ha dado fuerza. Tú eres mi Jehová de los ejércitos, el que siempre anda conmigo, el que nunca me abandona, el que nunca me deja solo, el que siempre está para darme la fortaleza que solo tú, Señor, me puedes dar. El enemigo no tiene poder, absolutamente, y mucho menos espíritu de cobardía. No tengo espíritu de cobardía, porque en el momento en que te acepté, Jesucristo, como mi Rey Salvador, me convertí en un gran vencedor, porque pude contradecir todo lo que el mundo quiere y pretende haciéndonos daño. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso. Dios les bendiga a todos. Todo esto lo presentamos sobre el único Dios todopoderoso, Jesucristo, el que no tiene ninguna cobardía, todo lo contrario, fortaleza y firmeza. Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén.